Muy buenas noches con todos los estudiantes que ya se van conectando a la presente reunión. Vamos a dar por inicio con nuestra clase del día de hoy, chicos. Dentro de la presente clase, nosotros vamos a desarrollar la temática pertinente ya a una de las últimas clases, como es entender otra de las sociedades referentes también a la religiosidad, conocida como el Islam, ¿sí? El Islam es una sociedad, es una cultura prácticamente, es un referente también parecido al judaísmo que nosotros ya lo habíamos estudiado en clases pasadas, que de cierta manera viene a partir de la concepción de transformaciones sociales, de la concepción de transformaciones también económicas y culturales dentro de un sector. Lo principal que nosotros debemos hacer es comprender qué tan relevante es la religión dentro de los procesos sociales. Generalmente hemos ido desarrollando la ideología de cómo cambian, de cómo se transforman, de cómo de una o de otra manera tienen una gran importancia estas sociedades y estas influencias religiosas dentro de la estructura social, dentro del elemento, de cierta forma de la situación con la cual nosotros nos vamos encaminando. Es así que cuando nosotros nos referimos al entendimiento, cuando nosotros nos referimos al espacio cotidiano, cultural, encontramos como un punto fundamental, como un punto de encuentro a la religión. Si nosotros hablamos de religiones a nivel mundial, nos encontraríamos con muchísimas. Pero lógicamente hay unas que son más influenciadas y son más grandes que otras. ¿Sí? ¿Por qué? Porque tienen de cierta manera con ello un cúmulo de gente, un cúmulo de situaciones culturales. No solamente hablamos de quizá imponer a la religión, de imponer a una deidad, sino mucho más a fondo nosotros estudiamos y comprendemos sobre todo al proceso histórico que sigue. En este caso, el Islam es una religión también que atrae a muchísimas personas con su principal profeta que nosotros vamos a ir viendo más adelante. Nos dice que principalmente antes de la difusión del cristianismo, el mundo mediterráneo y oriental, excepto el pueblo de Israel, era politeísta. Nosotros ya sabemos a qué se refiere el término de politeísmo. Quiere decir la adoración a múltiples dioses. Entonces, como el pueblo, como la ciudadanía en general era politeísta, solo un pequeño sector conocido como Israel, donde se promovía el cristianismo, donde se promovía lógicamente el monoteísmo, era la adoración a Dios. De ahí, por consiguiente, el resto era politeísta. A pesar de que el cristianismo buscó expandirse por el resto del territorio, por el resto del mundo antiguo, hacia el siglo VI, la cultura árabe de origen semita, como hebreos, estaba conformado por clanes, pastores nómadas, pequeñas urbes, comerciantes y campesinos, mayoritariamente practicantes de religiones animistas y politeístas. Es decir, religiones como tal no podemos llamarles, sino creencias, creencias en en la naturaleza, en los astros, creencias mitológicas. Era prácticamente el tipo de fe o el tipo de devoción que proliferaban estas sociedades. Además, estaban política y culturalmente dispersos, por lo que tenían en común apenas la familia de lenguas árabes y por otro lado también el intercambio comercial. Más o menos es importante que nosotros identifiquemos cuál es la trascendencia histórica o el contexto como tal. En este caso, como solo hablando del mundo antiguo, solo Israel era el que creía en el cristianismo, el que proliferaba el monoteísmo, el que proliferaba la ideología en un Dios. Aparece un personaje importante conocido como Mahoma. Mahoma es el profeta del islamismo. Sí, generalmente nosotros comprendemos que las religiones a nivel mundial tienen un profeta, es decir, que tienen un personaje importante que es el encargado, que es el enviado de Dios para poder
expandir el conocimiento de la religión. En este caso, por ejemplo, el profeta de la religión cristiana, lógicamente católica también, es Jesús. En este contexto surge la figura del profeta Mahoma, quien no solamente fue fundador de la religión islámica, sino que principalmente este se caracterizó por ser un líder político y militar que se encargó de unificar a los pueblos árabes bajo la misma fe. Cuando una persona tiene la capacidad de influencia, cuando una persona tiene la capacidad de poder convencer a las masas, puede lograr grandes transformaciones, puede lograr grandes cambios. En este caso, uno de los cambios que logró obtener, uno de los cambios que puede obtener generalmente es especialmente en la religión, en la fe. Muchas personas quieren buscar quizá una forma de desahogo. La religión no es más que eso para las sociedades. Un desahogo, un encuentro, quizá un espacio donde puedan sentirse comprendidos, donde puedan sentirse amados, donde puedan sentir que son queridos, muchas cosas que la fe, la religión promueven en las personas. En este caso, al ser Mahoma un líder político, al ser un líder militar, logra alcanzar de cierta forma a las masas. Y en este caso lo que quiso promover principalmente, aunque parezca que no, el islamismo también promueve el monoteísmo. Mahoma, que aparece en el año 570 y 632, nace en la Meca, que era la ciudad que se encuentra en la actual Arabia Saudita. Dedicó su vida a guiar y a ayudar a grandes poblaciones que salían en caravanas en busca de refugio, lógicamente debido a los saqueos y conquistas propiciados por fuerzas militares para la dominación de los pueblos y la dominación de los territorios. Sí, esto era importante también analizar. Estamos hablando de un espacio geográfico en el cual, por más que se hable de religión, por más que se hable de una cultura de paz, de armonía, de amor, no era tampoco la vida diaria de las personas. Las conquistas eran del diario vivir. Nosotros de las anteriores clases habíamos estado hablando, por ejemplo, con Roma, con Grecia, con Mesopotamia, China, India, como el diario vivir para estas sociedades era la conquista. Lo importante para ellos era prácticamente abarcar la mayor cantidad de territorio posible. A mayor territorio, mayor poder, mayor influencia, mayor fuerza de cierta manera para el encuentro, para la realidad con el resto de personas. En este caso, según la tradición islámica, a la edad de 39 años, esto es según la creencia islamista, nos dice que a la edad de 39 años, Mahoma recibió su primera revelación de Alá. En el Islam no se le conoce como Dios, sino le conocen como Alá. Es el nombre que le dan a Dios. Por medio del ángel Gabriel. Históricamente se habla de que el ángel Gabriel fue quien se encontró con Mahoma y le dio las indicaciones que prácticamente se supone que Alá le ordenó enseñar todas estas revelaciones a su pueblo, debido a la influencia que tenía, debido al poder que lograba obtener dentro de las masas. A raíz de este supuesto mandato, Mahoma se consideró un profeta. ¿Sí? Es ahí cuando un personaje es tocado por un ángel, es hablado por un ángel, que prácticamente es como que se le diera el deber, como que se le diera esta responsabilidad de promulgar la religión dentro de un territorio, lo que se nombra como tal o el rol que empieza a cumplir es el de un profeta. Para ir comprendiendo de mejor manera las características principales que nos menciona el islamismo, vamos por favor a ver el siguiente video que nos habla sobre la importancia y el desarrollo que tiene el Islam.
El Islam, una religión que surgió hace más de 1000 años y que hoy en día es una de las religiones que más practicantes tiene a lo largo del mundo. Para conocer el origen de esta importante religión, debemos trasladarnos hasta la península arábiga. Estas tierras, desde los tiempos del Imperio Romano, estuvieron dominadas por los beduinos, un pueblo árabe nómada que constantemente se desplazaba buscando agua y alimento para sus rebaños. Gracias al comercio, algunos beduinos consiguieron prosperar, pero solo una pequeña parte de la población, pues la mayoría de ellos eran pobres, especialmente los que vivían en el norte, en donde las tribus eran conocidas por su independencia, por sus cualidades guerreras y por su desprecio hacia las personas que vivían en las ciudades. Los beduinos practicaban el politeísmo, es decir, que creían en la existencia de varios dioses, pero ellos también creían que existía un dios supremo que estaba por encima de los otros dioses, al cual llamaban Alá, una palabra que en árabe significa Dios. Alá era simbolizado por una piedra sagrada, y cada una de las tribus tenía su propia piedra. Con el transcurso de los siglos, gracias al aumento de las actividades comerciales, poco a poco la península arábiga se fue haciendo más importante. Así, para el siglo VI, ciudades árabes como la Meca, gracias a las caravanas de comercio, habían experimentado un enorme crecimiento económico. Sin embargo, este crecimiento también trajo consigo problemas, pues las tensiones y los enfrentamientos entre los mercaderes de las ciudades y los beduinos del desierto aumentaban cada vez más. Justamente en medio de esta situación surgió la figura de Mahoma, una figura que será fundamental para el surgimiento del Islam y que cambiará para siempre la historia de los pueblos árabes. Mahoma nació en la Meca, dentro de una familia de mercaderes. En sus años de adulto, comenzó a experimentar visiones que él creía que eran inspiradas por Alá. Mahoma creía que Alá ya se había revelado, en parte, a través de Moisés y Jesús, pero que sus revelaciones finales se las había confiado a él. Estas revelaciones, más tarde, serán escritas en el Corán, el libro que contenía los lineamientos bajo los cuales debían vivir los seguidores de Alá. Las enseñanzas de Mahoma se convirtieron en las bases del Islam, una religión cuyo nombre significa sumisión a la voluntad de Alá, y cuyos seguidores son llamados musulmanes. Para el Islam, Alá era el ser todopoderoso que había creado el universo y todo lo contenido en él. Por eso, los seres humanos debían someterse a Alá si deseaban alcanzar la vida eterna. Después de recibir estas revelaciones, Mahoma se propuso convencer a los pobladores de la Meca sobre la verdad de las mismas. Sin embargo, muchos dudaron de él, pues recordemos que los pobladores de la Meca eran politeístas, así que, al principio, se negaron a aceptar la existencia de un único Dios. Decepcionado, Mahoma, en el año 622, decidió trasladarse hasta la ciudad de Medina. Este hecho será muy importante para la historia del Islam, ya que el año del viaje de Mahoma es considerado el primer año en el calendario oficial del Islam. Mahoma fue invitado a Medina por un grupo de distinguidos habitantes. Pronto comenzó a ganarse el apoyo de los pobladores de Medina y de las tribus de beduinos que vivían en los campos, y así se formaron las primeras comunidades de musulmanes. Dentro de ellas no había una separación entre el poder político y el poder religioso. Por eso, poco a poco, Mahoma no solo se convirtió en un jefe religioso, sino también en un jefe político. Sus habilidades políticas y militares le permitieron organizar una gran fuerza militar. Con ella regresó a la Meca en el año 630, conquistándola y convirtiendo a sus pobladores a la nueva fe.
Desde la Meca, las ideas de Mahoma rápidamente se extendieron por toda la península arábiga. En poco tiempo, estas ideas ayudaron a concretar la unión política y religiosa de los pueblos árabes. Luego de la muerte de Mahoma, sus seguidores más cercanos escogieron a Abu Bakr como el primer califa, el líder político y religioso de los musulmanes. Después de esto, los musulmanes comenzaron a expandirse hacia otros territorios y, progresivamente, se fueron convirtiendo en una de las fuerzas más poderosas de la época medieval. Pero esa es una historia que repasaremos en un próximo video. Si te gustó el video, no olvides dejarnos un like y suscríbete al canal para que no te pierdas los próximos videos. Gracias y nos veremos en un siguiente recorrido por este Bien, una vez que nosotros hacemos un recorrido histórico, vamos comprendiendo. En los inicios de su predicación, Mahoma tuvo que enfrentarse a la oposición de los dirigentes de la Meca, que no aceptaban el carácter monoteísta de la nueva religión. Lógicamente, no estamos hablando de una imposición violenta. Esto es importante que nosotros identifiquemos. ¿Qué sucedió cuando llegó la religión al territorio americano? Se produjo la imposición violenta de las creencias religiosas. Es decir, persona que no respetaba este pensamiento, persona que era esclavizada, persona que era encarcelada, en muchas de las ocasiones maltratada y prácticamente era como separada de la sociedad. Entonces, para los pobladores americanos no les quedó más que aceptar, lógicamente porque en la conquista de América los españoles tuvieron la ventaja de las armas de fuego. Entonces, esto les permitió dominar. En este caso, Mahoma no lo hizo así. Mahoma lo que quiso es, con su facilidad de habla, con su facilidad de convencimiento, atraer a las masas a que conozcan, a que profesen la fe, a que identifiquen los rasgos importantes y que sobre todo identifiquen la importancia que podían llegar a considerarse dentro de una religión. En este caso, a causa de ese conflicto, Mahoma se vio obligado a huir a la ciudad de Medina en el año 622 porque no fue aceptado. Mahoma, por más que intentó de cierta manera, la gente no quería aceptar el monoteísmo. Esta huida se la conoce con el nombre de Égira y constituye la fecha del inicio del calendario musulmán. Perdón. Otro de los elementos, importante que profesa el islamismo y que ustedes en algún momento deben haber escuchado es los pilares del Islam. ¿Qué quiere decir? La religión islámica, la sociedad, esta cultura, este entorno, tiene una forma de desarrollarse, tiene una forma de vivir con reglas y normativas. Si bien es cierto, nosotros, por ejemplo, en nuestra realidad, tenemos una sociedad laica, que prácticamente tenemos la libertad de religión, libertad de culto, libertad de pensamiento. Nosotros sabemos si actuamos bien o actuamos mal de acuerdo a la religión, pero no hay nadie como tal que me imponga. La religión nos pone cierto tipo de normas, cierto tipo de códigos, más o menos podemos considerarle como códigos de convivencia dentro del entorno, pero como tal, nadie me está obligando a mí qué es lo que tengo que hacer, cómo tengo que vivir. En este caso nos dice que en el Islam existen formas de vida, ¿sí? En el Islam existen normas y reglas que se deben respetar, sí o sí, dentro de la religión. Como les digo, por ejemplo, en el catolicismo, en el cristianismo, hay gente que puede respetar como no puede hacerlo. Hay gente que, por ejemplo, nunca se ha bautizado. O en el catolicismo hay gente que no ha terminado con los sacramentos. Y no es que nadie está atrás con una pistola y ya está siendo condenado, no. Es dependiendo la devoción, la fe que cada persona profese de acuerdo a sus creencias. Por otro lado, en el Islam, la situación es mucho más forzosa. La situación es mucho más
reglamentaria. El núcleo de las revelaciones que recibió Mahoma constituyen el centro de la fe islámica y estos son los llamados 5 pilares fundamentales del Islam. ¿Qué quieren decir estos 5 pilares fundamentales? La forma de vida que deben tener los islámicos. Principalmente lo que se promueve es la profesión de fe, conocido como el Shahada. Sí, todos estos tienen un nombre. El primer pilar se llama el Shahada, conocido como la profesión de fe. Dentro de este pilar nos dice que todo musulmán ha de creer y repetir la siguiente sentencia. No hay más Dios que Alá y Mahoma es su profeta. Estas palabras introducen al individuo en la comunidad musulmana. Es decir, que prácticamente yo lo estoy declarando con mi boca, con mi mente, con mi devoción, con todo mi ser, para poder entrar a ser parte del Islam. Y esto se debe respetar a carta cabal. Dentro del Islam no se pueden irrespetar estas normativas. No cualquier persona puede considerarse islámica. Tiene que haber dicho esta frase para poder ser parte y no haberlo dicho de cualquier forma, sino con la devoción que esta actividad requiere. El segundo pilar que nos menciona el Islam es el salat o conocido como la oración. Este se refiere a la obligación de recitar 5 veces al día versículos del Corán, mirando hacia la Meca. Puede realizarse de forma individual o comunitaria en la mezquita, como ustedes pueden ver en la imagen. Esta es la mezquita y es la forma en la que las personas prácticamente dicen sus versículos ante su deidad o como forma de devoción. Muchas de las personas también lo hacen como una situación más de parte cultural. Quizá en la actualidad ya no tanto de fe, sino ya más como un acto cultural, ya como un acto de costumbre. Pero al 100% saben que vienen estas costumbres de parte de la religión. También el tercer pilar que el Islam promueve es el ayuno, o conocido como el saum. Los musulmanes mayores de 10 años deben abstenerse de comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales desde que amanece hasta la puesta del sol durante el mes del Rajadán, ¿sí? Prácticamente este mes es de una u otra manera sagrado para el Islam. Sí, el mes es totalmente sagrado. Entonces debe cumplirse con este ayuno. Y no solamente se habla de ayuno en la alimentación, sino ayuno prácticamente en todas las formas que el cuerpo obtiene beneficios, como nos dice, comer, beber, fumar y mantener relaciones sexuales. Es decir, como que prácticamente el cuerpo se desintoxica de todo lo malo. El cuerpo deja de lado quizá el pecado, deja de lado estos elementos dañinos y que simplemente está cuidando, porque otro de los elementos también que promueve el Islam es que el cuerpo es el templo de Alá. Entonces el templo tiene que estar cuidado, el templo tiene que encontrarse en las mejores condiciones. Por otro lado, nos habla de la limosna, conocido como zakat. Todo musulmán tiene la obligación de dar limosna a los pobres y compartir los bienes propios con los más necesitados. Esto de cierta manera es algo ya un poco más personal, pero tiene que cumplirse dentro de los mandatos que el Islam promueve. Pero ya viene más también desde un pensamiento, creo yo, para todos nosotros desde un pensamiento de bondad, de amar y querer al prójimo, de cuidarlo, de poderlo ayudar en este sentido. Y por último viene el pilar número 5, que es conocido como la peregrinación, que es conocido como el Hajj. Todo musulmán ha de ir en peregrinación a la Meca por lo menos una vez en su vida. Esto es algo que los musulmanes deben sí o sí cumplir antes de su muerte por lo menos una sola vez en su vida. Aquí vienen también muchos relatos y muchos sucesos que transforman también a la cultura, porque por ejemplo, ¿qué sucede si una persona por tal o cual razón pierde la vida antes de haber visitado la Meca?
¿sí? Aquí viene otro proceso que se tiene que seguir, quizá como, por ejemplo, cuando en la Iglesia Católica se realiza una misa para que el alma descanse en paz, en este caso, se realizan otro tipo de rituales de acuerdo a la religión para poder ayudar a que en cierto sentido el cuerpo cierre este ciclo, que el cuerpo cumpla con estos 5 pilares fundamentales para poder directamente considerarse una persona musulmana. En este caso nos dice, ¿qué significa Islam? Pero todos hablamos del Islam. ¿Qué significa Islam? La palabra Islam en árabe significa sumisión a la voluntad de Dios. Esta es la significación que le dan a la palabra. Pero esta sumisión no debe ser pasiva, es a lo que les mencionaba, sino que el creyente en Alá, como llama el Corán a Dios, acepta en cuerpo y alma los designios preestablecidos en los 5 pilares definidos por Mahoma, profeta fundador del Islam, y comprende que en ellos se encuentra la verdadera libertad. Aquí viene la característica que le da el Islam. En otras religiones hay muchos sujetos pasivos. Creen en algo, culturalmente han nacido en una familia de tal o cual religión, pero como tal no desarrollan las actividades que la iglesia menciona. Pero en este caso, para una persona hablar de la sumisión a la voluntad de Dios, tiene que cumplir con estos 5 pilares, tiene que desarrollar estas actividades para poder ser parte y para poder considerarse libre dentro de la religión. A los seguidores de esta religión se les conoce como musulmanes o maometanos, ¿sí? Porque lógicamente vienen también de la enseñanza de Mahoma. Desde la lingüística nos dice que la traducción del Corán desde el lenguaje árabe ha sido extensa y ardua por parte de los lingüísticos e investigadores. De hecho, se menciona que la traducción del Corán fue realizada desde la perspectiva de trascendencia religiosa, pero reconocerla como instrumento de comunicación que pondrá en contacto a miles de personas de diferentes procedencias con el Islam, para que puedan entender y sumarse a esta religión. Pero aquí viene, nosotros ya comprendimos quién fue su profeta, que fue Mahoma. ¿Cuáles son los 5 pilares fundamentales que prolifera la religión? También es importante entender cuál es su texto sagrado. El texto sagrado para los islámicos es el Corán. Estos pilares se encuentran fundamentados en el Corán. Es el libro en el cual se inscribe la estructura de la religión islámica. Se supone que el Corán fue dictado por Alá al profeta Mahoma, a modo de revelación, como ocurrió en algunos libros de la Biblia. El Corán consta de 114 capítulos, conocidos como los Asoras, y alrededor de 6.211 versículos, los aleyas. El vocablo Corán significa recitación. Por otra parte, para los musulmanes la lengua sagrada es el árabe y esto es también importante. Cuando nosotros hablamos de las misas, por ejemplo, de las liturgias, de las enseñanzas que se dan dentro de la iglesia, referidas al Islam, se recomienda que prácticamente es 100% sagrada, 100% reconocida la liturgia cuando es dictada, cuando es realizada en árabe. Las traducciones del Corán y las traducciones en muchas de las ocasiones de estos encuentros religiosos son considerados nada más como herramientas didácticas, herramientas que nos permiten conocer sobre esta tradición, como conversaciones nada más, pero hasta que las personas logren entender la religión y logren hablar el árabe, porque cuando hablen el árabe y profesen todos estos pilares, profesen las liturgias y los rezos en árabe, estamos hablando de que son sagrados. Mientras tanto, no. Tanto es el valor del árabe como lengua que el Corán traducido no es considerado un libro sagrado, sino más bien un libro de enseñanza, un libro como tal, un libro traducido, pero que no tiene el mismo valor devocional, no tiene la misma finalidad. Esto también es importante dentro del Corán. Otro de los elementos que nosotros también consideramos importante detallar
es cuáles son las coincidencias con la tradición judeo-cristiana. Nosotros habíamos hablado anteriormente sobre los judíos, cuáles eran sus formas de devoción, cómo eran sus características, también eran monoteístas. Pero el Islam, si bien es cierto, no es al 100% parecido, pero tienen muchas semejanzas. En este caso, en el Corán se encuentran muchos personajes del Antiguo Testamento y de los Evangelios. Aunque los relatos sobre ellos no coinciden, sí se mencionan como profetas o personas devotas a Adán, Noé, Abraham, Moisés, Jesús de Nazaret y Juan Bautista. A Jesús de Nazaret no se le conoce como el profeta, lógicamente porque el profeta para ellos es Mahoma. Para los musulmanes, Jesús fue un profeta, pero no el Hijo de Dios. En cambio, Mahoma es el principal de los profetas. Aunque las tradiciones sobre la historia de Abraham, judeo-cristiana y musulmana, difieren, existen coincidencias geográficas en cuanto a un lugar sagrado en Jerusalén, que es la cúpula de la roca. Este monumento islámico está erigido sobre las ruinas del templo judío de Jerusalén. Para los musulmanes, en este lugar Mahoma ascendió a los cielos, mientras que para los judíos y los cristianos, en ese lugar Abraham se proponía a sacrificar a su hijo Isaac por mandato de Dios. Generalmente las historias que rigen dentro de un lugar como del otro lugar, de la una creencia como de la otra creencia, tienen cierto tipo de encuentro en espacios geográficos con personajes, pero de cierta manera buscan promover una misma ideología en el sentido del monoteísmo, con otro nombre como Alá, que es Dios, pero buscan también tener cierto tipo de encuentro, de sincretismo como tal en algún momento de la sociedad. De igual manera, también el Islam promueve muchos elementos artísticos que son fundamentales para la historia, que son fundamentales para el desarrollo de esta cultura, porque no es solamente una religión, sino es un cúmulo de elementos como cultura, como encuentro, como sociedad importante, ¿sí? Cuando nosotros nos referimos al arte islámico, quiero que por favor, ya para ir terminando también con nuestra clase, veamos el siguiente video que habla sobre el arte islámico. Veamos, chicos. En 3 minutos. En este vídeo veremos las características generales del arte islámico producido en el periodo de expansión que vivió esta civilización entre los siglos VII y XV, encontrando grandes ejemplos desde la península ibérica hasta Asia, pasando por el norte de África y la península arábiga. El arte islámico se caracteriza por su arquitectura, ya que en su religión está prohibida la adoración de imágenes humanas. En su defecto, decoran mediante el uso de atauriques, estrellas, polígonos y escritura cúfica. Entre los elementos de su arquitectura se diferencian por una parte los pilares y columnas con capiteles de ataurique, de mocárabes y corintios, tanto de avispero como esquemáticos. Por otro lado, las columnas se unen entre sí mediante arcos de herradura, arcos apuntados, de mocárabes y lobulados. En cuanto a los elementos arquitectónicos que cubren los edificios, se distinguen cúpulas de yesería y madera, así como bóvedas esquivadas de mocárabes y de arcos entrecruzados. El urbanismo de las ciudades islámicas es irregular, y es que se construían atendiendo al crecimiento demográfico. De ahí que el entramado urbano sea caótico y existan muchas calles sin salida. Los principales espacios y edificios del urbanismo islámico son comunes entre la mayoría de ciudades. La Medina es la parte más antigua de la ciudad, donde se encuentra la mezquita, el principal edificio religioso. El tipo de mezquita más antigua es la hipóstila, que tiene dos espacios principales, el patio y la sala de oración. Sobre este modelo se desarrollaron la mezquita con cúpula en la sala de oración y la mezquita de iguanes, unos espacios de descanso ubicados en el patio que están tremendamente decorados. Junto a la mezquita se edificaba el palacio, la casa de gobierno donde habitaba el califa y la aristocracia, dividido en su interior en la zona privada o harén, los mexuares o salas de reunión y los jardines. Otros edificios importantes de las ciudades
ciudades islámicas son la escuela teológica llamada madrasa, el hospital o maristán, los baños o hamán y el mercado, que se divide en alcaicería, alhóndiga y zoco. Las ocupaciones islámicas del territorio podían variar según su función o la intención del gobernador al construirlas. De ahí que existan ciudades palatinas como la Alhambra, espacios idílicos construidos para dar a conocer el poder y la grandeza del gobernador, o las alcazabas, ciudadelas fortificadas utilizadas para defender territorios específicos. Debido a la gran expansión del estilo islámico en la Edad Media, puedes contemplar en pantalla algunas de las principales obras de las variedades regionales que pueden encontrarse a lo largo del territorio de expansión islámico. No olvides que tengo muchos más vídeos como este en mi canal, en los que resumo la historia del arte en varios minutos. Dale a like, suscríbete y deja tu comentario para... Bien, chicos, entonces no vamos a olvidar la importancia y la influencia que tiene el Islam, tanto en su contexto geográfico, social y cultural, como también en el resto del mundo. Sí, les dejo para que sigan a su siguiente hora. Muchas gracias por su asistencia.